el estrés no tiene por qué ser siempre malo, ¿vale? De hecho, si no tuviésemos como jinetes estrés, no progresaríamos. Cuando yo me estoy exponiendo a una reprise de un nivel mayor, cuando cambio de categoría o cuando cambio de altura en el salto, me estoy exponiendo a cierto nivel de estrés, porque estoy empezando a hacer algo que roza el límite de mis capacidades, de mis habilidades. Entonces, si no tuviésemos ciertos momentos o ciertas situaciones de estrés, no progresaríamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Y sobre todo, bienvenidos a esta nueva temporada que estamos abriendo hoy después del break de verano. Pero antes de presentaros a nuestro invitado de este nuevo episodio, aprovecho para compartir con vosotros un poquito la agenda de The Modern Rider para las próximas semanas. A la hora a la cual estoy hablando, estamos organizando la grabación de la próxima serie de Ask vuestras preguntas a nuestros invitados, que es un formato corto y participativo en el cual podéis compartir vuestras dudas con algunos de los profesionales que pasan por el podcast. Así que para recibir la info y poder participar tenéis que estar inscrito en la lista de difusión. Y si no es el caso, os dejo el enlace hacia el formulario correspondiente en las notas de este episodio. Con esta nueva temporada también tendremos la suerte de contar con nuevos seminarios de formación online animados por algunos de los invitados, así que quedad atentos para no perderoslo. El próximo tendrá lugar en noviembre y abriremos las inscripciones unas 3 semanas antes. Y para cerrar este paréntesis, os informo que estoy trabajando en otras novedades destinadas a los profesionales del sector, empezando con la organización de un nuevo taller de formación. Esta vez veremos cómo crear y desarrollar una oferta de servicios ecuestres para que sea rentable, atractiva y que destaque en la multitud. No os digo más, podéis acceder a todos los detalles en el enlace que está disponible en las notas. Ahora sí, podemos empezar y con una entrevista un tanto especial, ya que hoy no hablaremos tanto de caballos, sino de nosotros, humanos, y de nuestra mente compleja. Si hay algo que entendí estos últimos años es que para cambiar cualquier cosa con los equinos, la primera debe partir de nosotros mismos, de cómo pensamos, cómo sentimos e inclusive cómo reaccionamos frente a una situación concreta. ¿Y quién mejor persona que un coach deportivo para abordar este tema, verdad? Pues es la especialidad en la cual ha decidido desarrollar su carrera Adrián Martín, nuestro invitado de hoy. Después de una experiencia variada en las pistas, se interesó en la mente de los jinetes para ayudarlos a superar las dificultades y alcanzar sus objetivos deportivos. También interviene como docente para aportar herramientas valiosas a los futuros técnicos deportivos y hasta transmitió sus conocimientos y experiencias dentro de un libro práctico publicado este año para ayudar a sus lectores a tomar las riendas de sus mentes, como bien lo dice el título. Así que si os preguntáis cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos actuar frente al miedo o por qué identificar nuestras emociones es clave para mejorar nuestra relación con los caballos y rendimiento, estoy segurísima que esta conversación os va a encantar. Así que, ya sabéis, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Hola Adrián, bienvenido en la cuarta temporada de The Modern Rider que estamos abriendo con tu entrevista. Así que bienvenido, estoy muy contenta de poder recibirte en el podcast. Ya vamos a hablar del porqué durante toda esta entrevista y con muchas ganas pues de poder compartir tu experiencia y conocimiento contigo. Encantado, encantado de tenerte
por aquí, de darme este espacio, bueno, mejor dicho, encantado de que me tengas en tu podcast, de que me hayas habilitado este espacio para poder dar a conocer mi libro, mi experiencia, quién soy como profesional y un poco que podamos hablar del tema que ocupa mi libro, que creo que es un tema que estamos bastante todavía por descubrir en el mundo ecuestre. Creo que es un tema que se le da poca importancia, que es bastante secundario, ¿no? Entonces, creo que tener este espacio para poder poner en valor el tema del libro, pues agradecértelo inmensamente. Bueno, para empezar, para conocerte un poquito, saber de dónde vienes, tu recorrido ecuestre y sobre todo cómo llegaste a interesarte al coaching deportivo aplicado a la equitación, ¿podrías, bueno, resumir un Bueno, poco tu recorrido? sí, yo soy de Salamanca. Salamanca es una provincia de España que tiene mucha tradición ecuestre, pero está prácticamente enfocado toda esa tradición al mundo del campo, al mundo del toro bravo, al mundo de la doma vaquera, de la cosi de Derribo. Entonces, ese es el mundo en el que yo me moví de pequeño. No vengo de una familia ecuestre, pero por casualidades de la vida, desde pequeño estuve siempre con caballos, monté desde muy pequeño, pasé por alguna cuadra, digamos, de doma clásica a nivel totalmente bajo, por así decir, amateur. Estuve durante unos años ayudando de adolescente a un jinete de doma clásica que había en Salamanca, que ahora está en Sevilla, Rodolfo Ares Pérez. Y bueno, mientras hacía la ESO, mientras hacía el bachillerato, pues lo típico de un niño que monta a caballo, pues que quiere ser veterinario. Por diferentes cuestiones aquello no pudo ser y con 18 años, en el 2011, decido que no puedo ser veterinario por un tema académico de notas. ¿Qué otras opciones tengo para seguir ligado al mundo del caballo? Pues ser jinete. Entonces busco por internet cómo ser jinete en España. Me aparece la escuela de Ronda y la escuela de Jerez. Entonces veo que hay unas pruebas de acceso y aquello fue 2011, pues venga, pues para el año siguiente, 2012, quiero presentarme a estas pruebas y quiero entrar en una de esas dos escuelas. Para ello estoy un año en casa de Alberto García, algo más de un año, en casa de Alberto García Briñón, me estoy formando, me estoy preparando esas pruebas de acceso y en el 2012 apruebo la prueba de acceso de la Real Maestranza de Caballería de Ronda y allá que me voy en octubre, 600 kilómetros lejos de mi casa, a emprender una aventura ecuestre, ¿no? A querer ser jinete, pues un chaval, 19 años, lleno de sueños, sin tener muy claro cómo funcionaba el mundo ecuestre, porque yo venía del campo, de la doma vaquera, había hecho un poco de doma clásica, pero yo no tenía conocimientos de lo que es el deporte ecuestre, la industria ecuestre, no conocía, por ejemplo, una disciplina como es el completo, que luego ha sido muy importante en mi vida. Entonces, bueno, allá que me fui, estuve 4 años en Ronda, allí competiendo doma clásica, corrí algún campeonato de España y practiqué completo. Me descubrí el concurso completo de equitación, aquella disciplina me fascinó, me enganchó, la adrenalina, las tres pruebas y 2015-2016 pasé una etapa en cada año en casa de Andrew Nicholson. Creo que todo el mundo lo conocerá, pero quien no lo conozca, Andrew Nicholson, jinete neozelandés de completo, está en Inglaterra, campeón del mundo, 6 Olimpiadas, bueno, una leyenda, ¿no? Mm. Entonces estuve con él en 2 etapas. Aquello me aportó mucho, sobre todo a nivel humano, los valores que aprendí de Andrew, lo que él me transmitió, lo que viví en aquella cuadra. Creo que es algo muy importante que me llevaré el resto de mi vida, pero vi que el completo no era lo mío, o sea, que no era lo mío, que no quería dedicarme profesionalmente al completo, que era una disciplina que me encantaba y me sigue encantando, pero que mi camino profesional no iba por ahí. Entonces, bueno, regresé a España. Estos años, desde entonces, 2016 hasta ahora, he ido pasando por diferentes proyectos en torno a la gestión deportiva, dirección deportiva de centros ecuestres y me metí mucho en el ámbito de la formación, de formar a los futuros profesionales, ¿no? Y en esa querer formar a los futuros entrenadores, futuros jinetes, yo veía que faltaba algo, ¿no? Que la parte técnica creo que hay buenas formaciones y hay buenos profesionales en el mundo ecuestre en cuanto a la parte técnica de cada disciplina. Creo que por suerte la parte de la preparación física del caballo desde hace unos años para acá, creo que en España cada vez hay más profesionales que lo valoran y cada vez hay más fisioterapeutas, más osteópatas, cada vez más jinetes cuentan con fisios y con osteópatas para sus caballos y que el plano de la preparación física del jinete, aunque todavía está un poco olvidado, un poquito en la sombra, pero que sí poco a poco se le va dando también peso, ¿no?
pero a mí me seguía faltando algo, ¿no? Y yo seguía viendo que, por ejemplo, en el tema de la etología o el tema de la psicología del caballo, también en los últimos años creo que se está evolucionando bastante. Todavía queda mucho por recorrer, pero creo que es algo de lo que se habla ya con bastante naturalidad. Pero en cambio, a mí me sigue faltando el tema mental del jinete, la psicología del jinete, ¿no? Entonces, por eso, más o menos desde el 2020, he tenido pues un poco una llamada un poco me ha ido atrayendo ese mundo, ¿no? Entonces, me he ido formando en cuestiones de coaching deportivo y psicología deportiva. En el curso 21-22 hice una formación bastante extensa en una universidad en Madrid, en coaching deportivo, y cuando yo iba pasando por estas formaciones del coaching, en todos los sitios, cuando te presentas como alumno, pues todo el mundo era, yo vengo del fútbol, yo vengo del baloncesto, yo vengo del tenis, y cuando yo decía que venía del deporte ecuestre, en todos los sitios se sorprendían, y era como, es la primera vez, en todos los cursos que hemos hecho, es la primera vez que tenemos un alumno del deporte ecuestre. Entonces eso a mí pues me hacía ver todavía más que es un mundo que tenemos olvidado, que en el resto de deportes hoy en día, por suerte, es súper natural, súper habitual hablar de salud mental, hablar de psicología, hablar de coaching deportivo, y en el mundo ecuestre todavía o hay cierto reparo a hablar de ello, o es algo que muchos jinetes o muchos profesionales no valoran. Entonces, yo cada vez he ido tirando más por ese campo, me he ido formando más, actualmente sigo formándome y fruto un poco de todo eso, pues surgió el libro que he publicado en marzo, a finales de marzo de este año, en el que intento aportar diferentes herramientas, diferentes recursos para que cualquier jinete, cualquier amazona, compita o no, pueda tener una relación más satisfactoria con los caballos desde su autoconocimiento y desde regularse a sí mismo. Y esa es un poco la idea que yo trabajo y la idea que con los deportistas con los que trabajo. Por ejemplo, esta mañana he tenido una sesión con una amazona de salto, pues lo que busco trabajar es eso, en cómo poder mejorar su relación con los caballos a través de mejorar la regulación de sus emociones, de su diálogo interior, incluso de su cuerpo, de su propia expresión corporal, cómo comunicarnos mejor con los caballos a través, al final, eso, de mejorarnos a nosotros mismos a nivel mental, a nivel psicológico. Esa es un poco la idea del libro y la idea de una parte importante de mi trabajo profesional. Muy interesante. Has dicho muchas cosas que me generan aún más preguntas que ya tengo bastante preparadas. Pero para empezar, te quería preguntar ¿qué papel juegan las expectativas y la presión en el rendimiento de los jinetes? Primero, y sobre todo cómo pueden manejarse mejor estas presiones que nos pasan a todos los niveles. Vale, el problema es que cuando nosotros como jinetes empezamos a generarnos esas expectativas, empezamos a crear en nosotros un diálogo interior con nosotros mismos en el que pasará. Si yo tengo la expectativa de ganar o de quedar primero o de hacer una buena clasificación, empiezo a generar conmigo mismo un diálogo de autopresión, de autocrítica, en el que empiezo a plantearme qué pasa si no gano, qué pasa si me caigo, qué pasa si hago un derribo, qué pasa si fallo la serie de cambios. Y ese diálogo que empiezo a generar conmigo mismo, lo único que está haciendo es llevarse mi atención de donde debería de estar, que es en estar pendiente de lo que tengo que hacer, empieza a irse hacia ese diálogo, ¿no? Y empiezo a generarme ese estado de nervios a mí mismo por pensar en qué pasa si no cumplo esas expectativas. Lo importante de las expectativas, o sea, todo el mundo tenemos que tener expectativas, pero creo que lo inteligente es yo marcarme unas expectativas, unas metas, un resultado que quiero conseguir, porque si no al final no tendría sentido. Si no tenemos metas, sean metas de resultado en competición o sea una meta de proceso conmigo mismo, de dentro de un mes quiero saber hacer cambios en serie, o quiero estar saltando metro 10, o quiero aprender una pirueta, lo que sea. Todos necesitamos esas expectativas y esas metas para poder seguir progresando. Si no, ¿qué sentido tendría montar? No conozco a nadie que no monte con una expectativa o con una meta, ¿vale? Entonces, lo inteligente es que esas expectativas, esas metas, las construyamos, las tengamos, pero que una vez que estoy encima de la montura, una vez que estoy en el caballo,
sea capaz de dejar esas expectativas fuera de mi mente y pueda poner el foco en el presente, en lo que estoy haciendo, en el ejercicio que estoy montando, en la vuelta al salto que estoy dando, en cómo preparar la pirueta, la parada, el ejercicio que sea, y no esté todo el rato pensando en qué pasará si no cumplo esas expectativas, que al final es un poco los bloqueos que yo veo, por ejemplo, en los menores, en los jinetes o las amazonas menores. Muchos montan todo el rato con esa presión de ¿y qué pasa si defraudo a mi padre o defraudo a mi entrenador o defraudo a la familia? ¿Qué pasa si quedo último? ¿Cómo me van a mirar los compañeros de la hípica? ¿No? Tienen un poco esa presión de esas expectativas pensando en qué pasará si hacen un mal recorrido, una mala reprise, si no clasifican para la final. Ahora que precisamente vienen los campeonatos de España de menores, de salto, de doma, yo veo en los menores esa presión. Todo por esas expectativas que en el caso de los menores, la familia, esto es un poco controvertido, pero a veces la mejor forma de que unos padres o una familia apoye a su hijo que monta a caballo es dejando que su niño disfrute, ¿no? Y hay una frase que dice, si quieres tener un campeón de hípica en casa, ponte las botas y comienza a entrenar. Mientras tanto, deja que tu hijo disfrute de la equitación, ¿no? Porque a veces los padres tienen esa presión sobre los niños y yo veo niños que se ponen muy nerviosos y con un nivel de activación muy alta por esas expectativas que tienen hacia sus padres o hacia la familia, ¿no? Entonces, el tema padres y jinetes menores, creo que es un tema que habría que hacer. Podría ser una otra Sí, entrevista solamente sí, sobre este tema, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, bueno, creo que los padres tienen que llegar al concurso e irse a tomar café, irse a ver las pruebas y olvidarse de que es su hijo. Y dejar a su niño con su entrenador, con su grupo de amigos de la hípica, y cuando acabe el concurso ir a recogerlo a las cuadras. Creo que eso ayudaría a muchos niños a disfrutar más de la Mm, competición y de la equitación en general. es verdad. Y siempre es una cuestión de, bueno, habrán varios casos, pero siempre una cuestión de miedo en el sentido de ser juzgado por los demás Sí. o hay otras situaciones que genera este estrés. Bueno, yo en los diferentes seminarios o las formaciones que hago, ahora estoy trabajando en una serie de infoproductos sobre este tema. Yo abordo el miedo desde tres planos o planteo que hay tres desencadenantes del miedo, llámese inseguridad, desconfianza, que son el miedo a una lesión, el miedo a un accidente, digamos, porque al final no nos podemos olvidar que somos de los pocos deportes en los que nuestra vida está en juego, en los que estamos sobre un animal que pesa 400, 500 kilos, que un animal que puede tener sus reacciones, que puede asustarse a salir corriendo, que algunos se ponen de manos, etcétera. Entonces, hay un miedo a un accidente, a que nuestra integridad física corra peligro, y Mm. es un miedo que compartimos con algunos deportes, pero que no está muy extendido. Hay otro miedo, otra inseguridad que se desencadena por lo que yo llamo la amenaza al ego. Para mí el ego, como yo planteo el ego como ese estatus, ese personaje que cada jinete, cada amazona se construye de sí mismo, ¿no? Ese jinete que lleva acumulando, pues, tantos resultados en competición, que monta en tal centro ecuestre, que ha entrenado con ciertos profesionales, y entonces, pues uno va construyendo su personaje, ¿no? Que es algo normal, o sea, el ego, para mí Mm. el ego no es ni malo ni bueno, es algo neutro que en función de cómo tú lo uses, te puede beneficiar y potenciar o te puede hundir. Entonces, ese sería el segundo desencadenante de ese miedo, de esa inseguridad, esa amenaza al ego, que es precisamente eso de qué van a opinar de mí, me voy a exponer públicamente como jinete, que te puedes exponer en una competición o te puedes sentir expuesto como jinete montando en tu hípica y que alguien se asome a la pista a verte y tú te sientes ya expuesto como jinete, ¿no? Entonces, ¿qué pensarán de mí? ¿Cómo me juzgarán? ¿Qué hablarán de mí en el bar de la hípica, ¿no? ¿O qué hablarán de mí en la cuadra, ¿no? Entonces, esa amenaza del ego. Y el tercer desencadenante del miedo, de la inseguridad, al final es la falta de control, lo que habitualmente se llama ese síndrome del impostor, que es creernos que no somos capaces o para Mm. montar ese caballo, o si somos profesores para impartir esa clase, o para competir en esa reprise, o en esa altura en el salto, o en la disciplina que sea, ¿no? Para mí esos son los tres desencadenantes que generan esos nervios, ese estrés, esa presión. Mm.
Sí, seguramente que muchos de ellos hablarán a varias personas que no están escuchando. A mí cuando hablas del tema del ego, a mí, o sea, dejé de competir Ujú, porque en su momento no nadie supo acompañarme porque ya hacía salto y solía estar en mi grupo de entrenamiento dentro de los que mejor ujú. o sea, me iba bastante bien. Y el día de la competición me seguía yendo bien, pero no estaba. Terminaba, o sea, no respiraba durante todo el recorrido, me iba porque conocía a mi caballo y ya está, pero iba de pasajera casi, Ya. como fue. Y es algo que digo, me hubiera gustado, ¿no? Que alguien pueda ayudarme a resolver esto. Sí. Pues, de hecho, podrías, no sé si tienes algún tipo de ejemplo dentro de de las situaciones que acabas de mencionar, de cómo manejarías, cómo manejas una situación en la que, por ejemplo, el jinete pues tiene este miedo, por una razón X, de competir y, y bueno, o siendo juzgado, por ejemplo, compitiendo, pasando un examen, por ejemplo, del técnico, lo que sea. Por un lado tendríamos un trabajo de autoconocimiento, de introspección, en el que el jinete consigo mismo, la amazona consigo mismo, tiene que explorarse y saber realmente a qué le tiene miedo. Ese sería un poco el primer punto. Cuando no estamos hablando de un miedo a un accidente, ¿vale? Cuando estamos hablando, lo que me has comentado, el miedo a esa amenaza del ego, por un lado tiene que haber un trabajo de introspección, eh, en encontrar cuál es tu personaje y en qué medida esa exposición que vas a tener, esa competición a la que vas a ir o esa actuación que te van a ver montar, en qué medida afecta tu ego. O sea, ¿qué pasa si te sale mal? Si vas de concurso y te caes o te eliminan o no pasas a al siguiente día de competición, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Me explico? Entonces, así simplificándolo mucho, ¿vale? Mm. Entonces, al final, un jinete tiene que entender y tiene que interiorizar que su carrera como jinete, me da igual un jinete profesional o amateur, su paso por el deporte ecuestre se construye a través de muchos días, se construye a través de muchas competiciones y de muchos resultados. Y que fallar un día, que te eliminen un día, que no acabes el recorrido, que no que hagas 12 puntos, cómo afecta a tu carrera ecuestre. Eso por un lado. Entonces, cuando tú ves que al final tu carrera ecuestre y tu personaje como jinete se construye en el día a día, en cada día que montas a caballo y en la acumulación de muchísimos resultados, el que un día, el plantearte qué pasa si en este concurso lo hago mal. Eso, para empezar, plantearse eso de una manera mucho más pausada y mucho más profunda, hace que ya tu ego, la amenaza de tu ego se reduzca bastante, porque al final el problema del ego es que nos enfocamos en que ese concurso va a determinar nuestro futuro, de que ese concurso es súper importante para nuestro personaje, de que si ya no ganamos ese concurso, somos muy malos jinetes. Mm. Parece como que si ese día hacemos 12 puntos, uf, fíjate, todo el mundo va a pensar que soy malísimo, que no sé montar, que vaya desastre. Entonces, cuando tú ves, te plantea la perspectiva de no. Que yo haga muy buen concurso no significa que sea un super jinete. Y que yo haga muy mal concurso no significa que no sepa nada o que se me haya olvidado todo lo que sé. Al final es el día a día. Entonces, ese sería un poco un trabajo de introspección, de reflexión, un trabajo que habría que hacer en casa, por así decir, y luego hay una serie de herramientas para cuando ya estás en esa competición y cuando empiezas a notar esos nervios, ese estrés, esa presión. A mí no me gusta mucho, de hecho en el libro y en los cursos que doy y demás, no utilizo casi nunca la palabra estrés porque creo que se ha desvirtuado mucho, creo que lo usamos mal en general. Vale. Entonces no me gusta utilizar la palabra estrés porque al final el estrés es que tú sometas. El estrés es un término que se aplica también en el campo de la física. No es un término solo utilizado para el tema emocional. Entonces, al final el estrés es someter a un elemento, en nuestro caso, cuando como jinetes nos sometemos a desafíos o a retos que nos sacan de nuestra estabilidad. Pero el estrés no tiene por qué ser siempre malo, ¿vale? De hecho, si no tuviésemos como jinetes estrés, no progresaríamos. Cuando yo me estoy exponiendo a una reprise de un nivel mayor cuando cambio de categoría o cuando cambio de altura en el salto,
me estoy exponiendo a cierto nivel de estrés, porque estoy empezando a hacer algo que roza el límite de mis capacidades, de mis habilidades. Entonces, si no tuviésemos ciertos momentos o ciertas situaciones de estrés, no progresaríamos. Ningún deportista o ningún profesional progresaría sin cierto estrés en su campo deportivo profesional. Entonces, el problema es cuando empezamos a generar o un estrés puntual muy grande o empezamos a acumular mucho estrés. Ahí es cuando el estrés pasa a ser perjudicial. Pero por eso no me gusta hablar mucho del estrés, porque creo que siempre es como estrés y lo enfocamos siempre como una cosa mala. Entonces, a mí me gusta utilizar el término activación, que al final la activación es el estado fisiológico y psicológico que presenta un jinete, una amazona, cuando afronta cualquier actuación. Puede ser un concurso o puede ser un entrenamiento, o puede ser ir a un clinic. Entonces, a mí me gusta hablar de activación, que es ese estado que presentamos a nivel fisiológico, a nivel corporal y a nivel psicológico. Entonces, cuando yo afronto ese concurso y empiezo a sentir esa amenaza del ego, empiezo a sentir esos nervios, esa presión, es porque mi nivel de activación empieza a ser muy elevado. Entonces empiezo a notarme, pues, mi respiración que se acelera, esos problemas a veces que tienen muchos jinetes, problemas digestivos, o bien desde el día antes o la misma mañana del concurso, pues que ya no desayunan o que desayunan y les sienta mal, ¿no? Que se les cierra el estómago, que tienen dolor de estómago. Todo eso es producto de que esa activación empieza a entrar en unos niveles muy altos. Lo que comentabas tú de que cuando concursabas te quedabas como en blanco y como que no eras consciente de lo que estabas haciendo en la pista, eso es porque tu nivel de activación es muy alto y tu cerebro lo único que está enfocado es en esa amenaza, en eso que le está generando ese estrés, y tu cerebro no eres capaz de poner la atención en lo que está pasando en cada salto o en cómo estás dando las vueltas o en qué está haciendo tu caballo. No tienes esa capacidad que sí tienes entrenando. Tú entrenando seguro que eras capaz de sentir las vueltas, los trancos, las distancias, tu colocación, cuando tenías que recoger el caballo, cuando tenías que poner un poquito la pierna. Y en cambio, cuando estás compitiendo, tu activación es tan alta y uno de los efectos de esa activación tan alta es que nuestro cerebro no es capaz de prestar atención a lo que no le importa. Y en ese momento que sientes esa amenaza, a tu cerebro no le importa si el caballo llega un poquito cerca o lejos, o si acompañas muy bien en el salto, o si te quedas un poco rígido. No tienes capacidad cognitiva para estar atenta a eso. Ese es otro de los síntomas de la activación. Cuando tú le preguntas a un jinete que acaba de competir, en los menores se ve mucho, acaba de competir un jinete y le preguntas, ¿qué ha pasado? No sé. Cuando no se enteran de qué ha pasado, y en este ejercicio, no sé, o en ese salto, no sé. Eso es uno de los síntomas de que ese jinete, esa amazona, tenía un nivel de activación muy alto en ese concurso y no era capaz de que su cerebro se diese cuenta de qué estaba pasando. Entonces, ahí podemos aplicar técnicas de respiración, técnicas de diálogo interior. Eso serían herramientas que tengo que trabajar en casa, pero que me sirven para ese momento que ya estoy en la competición. Cuando ya estoy en la competición, estoy montado en mi caballo, calentando o incluso compitiendo, en el salto es más difícil, pero por ejemplo, en un recorrido de cross, que es mucho más largo, sí que tengo tiempo a trabajar entre un salto y otro, tengo tiempo a trabajar en mi respiración, en mi diálogo interior, a utilizar mantras, incluso a trabajar en mi cuerpo. Entonces, esas técnicas sí las puedo aplicar cuando ya estoy en el concurso. Evidentemente, en mitad de un cross, no me voy a poner a parar y hacer un trabajo de introspección sobre qué es para mí el ego, qué supone esa... No puedo hacer eso, pero sí puedo trabajar en mi diálogo interior, puedo utilizar un mantra, puedo ver cómo está mi cuerpo, porque cada vez está más demostrado y hay un montón de estudios científicos y de expertos y psicólogos que trabajan en esto. Recomiendo, quien esté interesado en este tema, hay un libro que se llama Presencia, que la autora es Sami Cudi. Ese libro es excepcional. Si cualquier persona que nos esté oyendo quiere conocer la importancia que tiene mi cuerpo en las emociones y en los pensamientos que mi cerebro genera, que se lean ese libro. Es un libro interesante con no sé si 300 y pico, 400 páginas, pero es súper bueno ese libro. Entonces, cada día hay más gente, más expertos que afirman y más estudios que lo demuestran que cómo yo gestiono mi cuerpo, mi lenguaje corporal, mi actitud, es un elemento fundamental para qué tipo de emociones, de estados emocionales, de pensamiento estoy generando. Entonces,
trabajar con el cuerpo es otra técnica que podemos utilizar cuando estamos en los concursos. De hecho, yo en mi libro presento un par de herramientas o de fórmulas para poder mejorar mi estado emocional a través del cuerpo. Mm. Eso me hace pensar hice una entrevista con el jinete de salto francés que está dentro del equipo francés, que se quedó a la puerta de París porque su yegua al final no estaba del todo lista, no la sintió bien para llevarla. Em, que es una persona súper humilde bueno, con trabajo y la ayuda de una dueña que apostó por él, ha podido escalar un poco los niveles, ¿no? Y contaba que cuando terminó hace años, creo en 2013 o algo así, se quedó campeón de Francia, o sea, nacional, pero que él en este momento o sea, no beneficiaba de algún coaching deportivo. Decía que él terminó campeón, pero que dijo nunca más. O sea, tengo una pregunta luego ¿Vale? hablando de esto, pero él luego empezó a trabajar con un coach deportivo y trabajó mucho todo el biomecánica del jinete, equilibrio y tal, y hoy ha cambiado totalmente su forma de montar. Pero mi pregunta es, ¿cómo entonces, aún siendo así, con todo lo que le pasaba dentro, los miedos, sin estar, porque estaba contando, yo terminé el recorrido como te estaba diciendo mi propia experiencia antes, de decir qué ha pasado o lo que estabas contando tú, cómo igualmente llegó tan bien, ¿sabes? Terminó tan bien a ser como campeón de... Porque nuestro aprendiz, aquí entraríamos en otra parte que digamos que es cómo funciona el aprendizaje motor. Cuando yo aprendo un movimiento, y por un movimiento puede ser simplemente el cerrar un poquito más la pantorrilla sobre la barriga del caballo, ¿vale? Todo eso son movimientos, son gestos motrices, son acciones motrices que yo aplico y al final, cuando yo monto a caballo, me da igual la disciplina que sea, doma clásica, salto, estoy haciendo constantemente ciertos gestos motrices y ciertos movimientos, ¿vale? En las primeras etapas de aprendizaje de cada uno de esos movimientos, mi atención tiene que estar totalmente dirigida a cada uno de esos movimientos. Un ejemplo sencillo para que lo entienda todo el mundo. Todo el mundo que ha empezado a montar a caballo, estoy seguro de que cuando empezó a aprender, por ejemplo, el trote levantado, el trote a la inglesa, se sentía como un pato mareado. Seguro, porque todos hemos pasado por esa etapa, de niños, de adultos, y todos hemos sentido esa sensación de que para subir y bajar en cada tranco teníamos que poner muchísima atención, simplemente levantarnos y bajar acompañando el caballo. Bien, a medida que vamos practicando y vamos echando cada vez más horas encima de la montura, somos capaces de hacer ese trote levantado con mucha soltura y sin poner tanta atención consciente en cómo me levanto y cómo me siento. Y tú ves a los niños en las escuelas cuando aprenden a hacer trote levantado y los ves súper concentrados y solo tienen capacidad de atender a cómo se levantan y cómo se sientan y cómo se despisten porque miren al profesor o porque tengan que hacer algo a lo mejor con una rienda, parece como que se caen, que se han olvidado. En cuanto han quitado la atención de subir y bajar, parece como que ya no saben subir y bajar. Esa es la primera etapa del aprendizaje motor y es igual para cualquier ejercicio. Cuando un jinete está aprendiendo a hacer un apoyo y tiene que retrasar la pierna exterior, o pone mucha atención en cómo retrasa la pierna y cómo hace la fuerza con esa pierna sobre el costado del caballo, o no es capaz de hacerlo. ¿Me explico? Y a medida que ese jinete practica, ese movimiento de atrasar la pierna para pedir un apoyo se automatiza. Igual que se automatiza el movimiento arriba y abajo de los niños aprendiendo a hacer trote levantado. Entonces, cuando yo voy automatizando movimientos, hay una parte de mi cerebro que es capaz, digamos, de controlar esos movimientos sin que yo le ponga atención. Entonces, cuando yo tengo muy automatizado lo que hago, cuando mi cerebro tiene muy automatizado los patrones motrices, los movimientos que tiene que hacer para saltar, para hacer un apoyo, una pirueta, una serie de cambios, pues es capaz de hacerlo sin que yo sea consciente de ello. Es como conducir. ¿Nunca te ha pasado, seguro que a todo el mundo que conducimos nos ha pasado, que voy de un sitio a otro y llego y si alguien me pregunta cómo has venido, no les sabría decir? No les sé decir
¿Cuándo he metido la marcha? ¿Cuándo he acelerado? ¿Cuándo he frenado? Es automático. Pues cuando tú has practicado tanto tu deporte ecuestre, salto, doma, que ya tu cerebro ha automatizado los patrones motrices, lo que tienes que hacer encima del caballo, eres capaz de hacerlo sin prestar atención. Entonces, ¿por qué tú o ese jinete erais capaces de hacer el recorrido y que alguien os preguntase qué habéis hecho? No tengo ni idea, porque vuestro cerebro ya tiene automatizados esos movimientos. Simplificando mucho, hay como dos partes en el cerebro, la parte consciente y una parte subconsciente, una parte que funciona en automático, que es esa parte que te digo que es capaz de que somos capaces de conducir cuando ya tenemos mucha experiencia conduciendo y no ir pendientes de las marchas, de acelerar, de frenar. Pues eso es lo mismo que montar a caballo. Cuando ya has hecho muchas horas de práctica, tu cerebro es capaz de, sin que tú te des cuenta, por así decir, montar, poner la pierna, acompañar en el salto, cerrar la mano para venir atrás, X. Entonces, por eso ese jinete fue capaz de hacer eso, porque nuestro cerebro automatiza lo que ya hemos practicado mucho. Muy interesante, pero tiene mucho sentido. Es verdad que mientras estabas hablando yo pensaba en el ejemplo de conducir, que es Claro, muy, sí, sí. Em, Hablamos mucho y es normal porque es verdad que cuando hablamos de coaching deportivo, pues pensamos en la competición, pero también me parece que es muy importante al día a día, aunque sí. sea un jinete de ocio, porque estamos tratando con un ser vivo que suelen ser muy sensibles, sobre todo a nuestras emociones. Estuvimos hablando de miedo, de frustración, de ego y demás. Y hablando de eso, entonces, ¿por qué es tan importante para los jinetes o inclusive alguien que maneja un caballo aprender a manejar sus propias emociones? Pues mira, por algo tan sencillo como que los caballos se comunican entre ellos a través de actitud corporal y expresiones faciales. Un caballo no se habla con otro caballo. O sea, se relinchan, pero entre ellos no se expresan las emociones o no se marcan las pautas hablándose, como hacemos los humanos. Los caballos, su comunicación es expresión facial y actitud corporal. Y a mí me gusta mucho cuando estoy en el campo, voy a una yeguada, ver las manadas de caballos, las yeguas, los potros que ya son un poco más adultos, el semental, y al final, si tú observas cómo entre ellos se relacionan, eres capaz de ver diferentes actitudes corporales entre ellos y diferentes expresiones faciales. Entonces, si yo no, el caballo es consciente de mi cuerpo como jinete o como persona que interactúa con él mucho antes de que esa persona sea consciente de su cuerpo. ¿Por qué? Yo llego nervioso del trabajo, de la universidad, de lo que sea. Yo llego nervioso a la cuadra, llego enfadado y el caballo está distinto. ¿Y qué solemos pensar? Joder, hoy que vengo yo, que he discutido con el jefe o que me ha salido mal el examen, hoy encima está el caballo más nervioso o más se asusta más o no. Ese día voy a entrar al box a cogerlo y el caballo no se deja coger. Todos los días viene hacia mí y ese día que llego enfadado o que llego nervioso, que llego tal, ese día el caballo no se deja coger, como que rehuye de mí. Ya tengo que ir a por él y ya el caballo me esquiva. ¿Por qué? Pues no, nosotros desde nuestro ego pensamos, "Ah, es que el caballo este es estúpido y encima que tengo un mal día, encima, no, no, es que el caballo, cuando yo ya estaba acercándome a la puerta y cuando el caballo me ha visto, el caballo se da cuenta mucho antes que yo de que mi actitud corporal era distinta, porque cuando tenemos diferentes estados emocionales, transmitimos diferentes cosas con nuestro cuerpo y con nuestra expresión facial. Hay personas que son capaces de percibir eso, de darse cuenta de eso, y hay personas que no, porque no es algo con lo que nos comuniquemos. Entonces, los caballos son maestros en leer nuestro cuerpo y saber nuestro estado emocional. El caballo no va a saber que estoy enfadado porque he discutido con mi jefe, pero el caballo sabe que yo estoy enfadado o que estoy en un estado que puedo suponer una amenaza, porque mis movimientos son más rápidos, porque seguramente mi actitud con mi caja torácica sea un poco de agresividad. Entonces, el caballo son maestros en eso. Entonces, yo recomiendo un truco que pueden utilizar los oyentes es
esos días que noto a mi caballo raro, que raro en el sentido ese, siempre se deja coger, siempre llego al box y viene hacia mí y hoy no viene hacia mí. Que se paren un momento a pensar si es el caballo o soy yo. A ver, estoy seguro de que muchas veces que noten esos cambios raros en su caballo, si se paran un momento a pensar, van a encontrar, anda, pues si es que, claro, vengo de discutir con no sé quién y vengo enfadado, o vengo que no me da tiempo porque vengo con prisa y luego tengo que ir a no sé dónde y vengo deprisa y corriendo, y verás como muchos días pasa eso. Que el día que llego nervioso, el día que llego con mucha prisa, el día que llego enfadado, coincide muchos días cuando mi caballo tiene una actitud diferente, porque está respondiendo a la actitud que yo le muestro, sin yo darme cuenta. Entonces, eso es importante. ¿Qué les recomiendo cuando noten eso? El día que lleguen a la hípica, nerviosos, enfadados, que se noten ellos con un estado de activación muy elevado, que antes de bajarse del coche o antes de entrar a la cuadra, que se tomen 2 minutos, 3 minutos, simplemente que respiren, que trabajen en su respiración y que cuando salgan del coche o cuando salgan del guadarnés de haberse puesto las botas, que salgan con otra actitud y que intenten dejar fuera ese enfado, esos nervios o ese estrés que habitualmente nos llamamos, ese estrés de haber discutido, de que no me da tiempo, de que yo qué sé, lo que sea. Porque eso afecta a nuestra relación con los caballos. Y además los caballos con eso son muy buenos porque a veces nuestra forma de llegar a veces es muy sutil, que dentro podemos estar estresadísimos o enojados, pero y llegar con una actitud que parece desde fuera distinta, más tranquila. Y me hace recordar cuando daba clase con niños, que veía un niño que iba tranquilamente, le preguntaba si estaba todo bien y se acercaba al caballo para cepillarlo y el caballo con la cara así, digo, que normalmente es un caballo, o sea, que no lo suele hacer. Y acercarme y decir, ¿estás seguro que? O me decía, no, le pasa eso al caballo. Y le digo, pero tú estás bien, ¿estás seguro que estás bien? Y preguntando, pues te terminan diciendo que tienen algunos miedos. Y es verdad que yo en este momento la única herramienta en la cual pensaba era de hacer como respiración, de tomar aire, soltar para calmar un poco este miedo y ver cómo reacciona el caballo. Y de hecho creo que eso es algo, porque yo es un recurso que cogí, bueno, de aprender de otros métodos, otros sistemas de equitación, Ujú. con la equitación conectada y demás. Em, pero no es algo que recuerdo que en su momento nos hayan transmitido en la formación de técnico Claro. deportivo, cuando creo que es muy importante porque hay que saber gestionar, es una cuestión de seguridad, que el niño lo pase bien, lo hablabas antes. ¿Tú qué herramientas das a los técnicos deportivos para poder gestionar esto? Para empezar un poco, que entendamos por qué viene nuestro alumno, o sea, un profesor, un entrenador, ¿por qué viene nuestro alumno a montar a caballo? Porque creo que no debería ser la misma clase, no debería ser el mismo enfoque para alguien que viene, no, porque yo vengo porque quiero montar muy bien y quiero competir y quiero a lo mejor el día de mañana ser profesional. Creo que el enfoque no es el mismo con ese jinete que con un jinete que diga, no, mira, yo vengo a montar a caballo porque es mi forma de desestresarme. Tengo tengo muchos problemas o tengo mucha tensión en el trabajo o en casa o tengo una vida, digamos, muy ajetreada y cuando vengo a montar, los 2, 3 días a la semana que vengo a montar, es mi momento para desconectar, para disfrutar, para evadirme de todo y simplemente, pues eso, dejar el móvil en el coche, dejar el ordenador en el coche y aquí simplemente me centro en el caballo y digamos que es mi momento de disfrute en la semana. Entonces, el enfoque de las clases no puede ser el mismo con ese alumno que simplemente viene a desconectar del mundo que con el jinete o con la amazona que te dice, no, no, yo vengo porque el año que viene quiero correr el Campeonato de España y quiero entrar en la final o quiero hacer podium o quiero que el equipo nacional empiece a contar conmigo de cara a un europeo, a una Copa de Naciones y demás. Los niños, no puede ser el mismo enfoque con unos niños que vienen simplemente a montar a caballo para divertirse, que a lo mejor con unos niños o ya con unos adolescentes que ya empiezan a plantearse objetivos en la competición y que ya empiezas a ver
que su forma de montar cambia, no su forma de montar, su actitud hacia el deporte ecuestre cambia. Entonces, para empezar, los técnicos, los profesores, los entrenadores, tienen que entender y conocer a su alumno. Y creo que es muy importante que en esas escuelas, que al final en casi todas las escuelas se dan muchas clases en tanda, en grupo, pues que esos grupos, sobre todo en el salto, en el salto se tiende más que en la doma a dar clases de 2, 3 caballos a la vez, pues que esos 2, 3 jinetes o amazonas que tienes juntos tienen que tener el mismo enfoque hacia el deporte ecuestre, porque no puedes dar la misma clase a un amazón, a un jinete que quiere correr un campeonato de España de juveniles, que a un jinete que viene simplemente porque montar a caballo le hace disfrutar, le divierte, se lo pasa bien y ya está, y que no tiene objetivos de competición, o que con hacer un concurso social en su hípica, con eso es feliz. No es el mismo, no debería de ser el mismo enfoque. Entonces, ese sería el punto de partida de qué tendrían que hacer los técnicos, los entrenadores, los profesores. Luego esto que yo estoy contando es como el mundo ideal, ¿no? O lo que debería ser idílico, ¿no? Y luego al final yo entiendo porque he gestionado una escuela en un centro ecuestre, he sido profesor de niños, de adultos, entonces sé que la realidad del negocio ecuestre, de la industria, de los centros ecuestres, pues muchas veces no te permite eso, pero en la medida de lo posible tienes que intentar gestionar eso. Eso para empezar. Los caballos, ¿qué caballos como profesor? ¿Qué caballos asignas a tus alumnos? Eso es otro punto súper importante, porque un caballo que a lo mejor se pone, un caballo un poquito con un carácter un poquito más irascible, un caballo que es un poquito más complicado, ¿no? Esto pasa mucho, el típico potro que ya está montado y va medio bien, entonces venga, pues ponlo ya a dar clases, ¿no? Y mételo ya en la escuela y que empiece ya a dar clases. Pues a lo mejor hay niños que ese potro o ese caballo un poquito más complicado, que se lo asignes, que les digas, oye, tú ibas a montar a Manolito y Manolito es ese caballo que es un poquito así. Pues a lo mejor hay un niño que Manolito le resulta un reto, un desafío. Ah, mira, manda este caballo que es difícil y ese niño se viene arriba porque ostras, pues si manda este caballo a mí es porque monto bien y porque lo sé hacer bien y se crece y hay niños, hay niñas no, tú Manolito y poco más que te dejan el casco en el guadarnés y se van corriendo a casa, ¿no? Pues ese es otro punto importante. Y le dices, oye, María, pero es que, mira, Pepe monta a Manolito y le va muy bien. Para María, Manolito es un cocodrilo. Mm. Y para Pepe, Manolito es un caballo difícil, pero que le motiva a montarlo. Entonces, a María no le sirve de nada que le digas que Pepe monta a Manolito, porque María no es Pepe. Entonces, ese sería otro punto, el encontrar qué caballo asigno a mi alumno, no ya por cuestiones técnicas o a lo mejor de tamaño, sino por cuestiones de que ese caballo sea adecuado para ese niño, para esa niña, por una cuestión emocional de qué emociones le genera ese caballo o qué nivel de activación le genera. Eso sería otro punto importante. Y luego el tema es súper importante, volviendo a lo que hemos hablado antes, los técnicos, los profesores, entrenadores, creo que tienen que hacer muchas veces un trabajo mayor con los padres que con los niños. Esos padres que están en el borde de la pista, que estás dando clase, ¿no? Y están ahí apoyados en la pista y le dicen, pon la pierna, pero no te ha dicho el profesor, pero venga, galopa. Y tú como profesor estás en el centro de la pista y no sabes ya qué hacer con ese padre, ¿no? Y entonces creo que dar ese paso de ir a hablar con ese padre y decirle, oye, mira, de buenas formas y de buenas, pero oye, mira, ¿por qué no en lo que tu hijo monta te vas a tomar café o te vas a hacer la compra? O mira, te vas a andar, que hay un camino precioso, vas a ver unos paisajes magníficos. ¿Por qué no? Creo que ese trabajo pedagógico con los padres es súper importante muchas veces. Y si ya hablamos de la competición, ya sí que es una locura el tema padres. Sí. Ahí ya sí que, entonces, bueno, y creo que en parte eh, los padres muchas veces se olvidan de que el deporte ecuestre, más allá de que sus hijos monten muy bien o no, o sean jinetes o amazonas muy buenos, el deporte ecuestre creo que tiene que ser una herramienta o un vehículo para que los niños aprendan a ser adultos y para que los niños aprendan ciertos valores como la responsabilidad, la disciplina, gestión de la frustración, gestión del enfado, compañerismo, deportividad, empatía. Entonces, cuando esos padres que el niño va de concurso y el padre le pone la cabezada al caballo y la madre
viste a la niña y el hermano pequeño le limpia las botas y el abuelo le lleva el carrito de la limpieza. ¿Qué le están enseñando a ese niño? Nada, nada bueno, que va a tener un séquito a su alrededor. Ese niño tiene que responsabilizar. No está mal que le ayudes, pero ese niño tiene que responsabilizarse de tener sus botas limpias, limpiarse su chaqueta, ponerse bien su chaqueta, ponerle la cabeza a su caballo y en algún momento puntual que a lo mejor no pueda, porque un niño pequeño, el caballo levanta mucho la cabeza, pues ya estará ahí el entrenador o otro niño, otro amigo, otro compañero que le ayude. Pero no puede ser que los padres muchas veces le den todo hecho a los niños. Creo que nos olvidamos de que más allá de formar jinetes, los entrenadores, los profesores, cuando hablamos de menores, estamos formando personas y estamos formando futuros médicos, abogados, fontaneros. Entonces nos olvidamos de eso. Y creo que el deporte ecuestre bien utilizado es maravilloso, maravilloso. Yo he practicado otros deportes, he practicado fútbol, he practicado artes marciales muchos años y creo que los valores que te da el deporte ecuestre es difícil que te lo den otros deportes, perdón. Porque para empezar, interactúas con un caballo. Un caballo con el que tienes que aprender a comunicarte en su lenguaje. Y un caballo que muchas veces pues, no tiene el día, o se ha lesionado, o no lo puedes montar porque ha perdido una herradura. Pues gestionar todo eso en los menores, o a lo mejor el niño ha montado súper bien y el caballo en uno de los saltos ha dejado una mano un poco baja y ha derribado una barra. Pues que los niños aprendan a gestionar esas etapas adecuadamente es fundamental para su formación como persona, no ya como jinetes. Estoy totalmente de acuerdo en lo que decías. Al final nos enseñan tantos, primero los caballos mismos, luego el deporte en sí, pero cada caballo, si otra vez lo que decías, si lo elijamos bien para el niño, puede provocar en él pues un crecimiento bastante importante y que quiera seguir y seguir, bueno, creciendo como persona. Eso Así es. que sí, es muy importante. Ya estamos llegando al final de esta entrevista. Me gusta concluir cada entrevista con unas preguntas que suelo hacer a cada invitado. Eh, la primera era si te gustaría, si tenías algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre. Que la propia comunidad ecuestre o sabemos evolucionar el deporte ecuestre o esto desaparece. O la propia comunidad, y la comunidad es todos, jinetes, veterinarios, herradores, jinetes profesionales, jinetes amateurs, el jinete que corre unos Juegos Olímpicos y el que sale a dar un paseo por el campo los domingos, o todos los miembros de la comunidad ecuestre nos ponemos las pilas y somos capaces de llevar el deporte ecuestre a un nuevo nivel, o creo que el deporte ecuestre o desaparecerá o sufrirá cambios que nos vendrán impuestos desde fuera. Gran tema, muy de la actualidad. ¿A quién te gustaría escuchar en un futuro episodio de The Modern Rider? Si los haces en inglés o los hicieses en inglés, Ujú. a Andrew Nicholson. Ay, bueno, yo estaría A Andrew Nicholson. encantadísima. Y en español, a Alberto García Briñón. Vale. Creo que es un jinete. Vamos, creo no, lo sé porque tengo muy buena relación con él, quedo mucho con él, comemos, cenamos. Y creo que es un jinete con una filosofía o una manera de entender la doma clásica, o lo que es el mundo de la competición en la doma clásica, muy diferente al resto de jinetes, digamos, de su nivel técnico, de su nivel profesional. Entonces, bueno, ahora estoy escribiendo un segundo libro y en ese segundo libro es el lado humano del deporte ecuestre. Y entonces estoy haciendo entrevistas y conversando con entrenadores y jinetes de un montón de disciplinas. Jinetes olímpicos, jinetes jóvenes que están empezando a despuntar. Y bueno, de todas las conversaciones, creo que eso, que Alberto García Briñón es muy diferente al resto. Y luego, Luis Álvarez Cervera. Ya lo he Ya entrevistado. lo hiciste. Pues tengo que buscar la entrevista entonces para escucharla. Tengo que buscarla. Es otra persona única. Ujú. Única. Sí, Entonces, bueno, sí. pues Alberto García Briñón. Genial. Y me apuntó porque ya hago entrevistas internacionales también, así Pues que Andrew Nicholson, que además ahora está entrenador con el equipo de Suiza y han hecho muy buen resultado en los Juegos Olímpicos y sí, demás. sí. Bueno, sí.
libros o recursos que te gustaría recomendar. Obviamente recomendamos a tu libro también. Ya contestaste más o menos a esta pregunta con el libro Presencia Sí, de Sami Ami. Amy Cuddy, Vale, Presencia. Es súper interesante. Trata sobre todo sobre cómo nuestro cuerpo influye en nuestras emociones, en nuestros pensamientos los oyentes pueden sacar muchos recursos aplicables al mundo de la equitación de ese libro. estupendo. ¿Tienes otro que te gustaría añadir? O... Bueno, hay otro que hay un autor que es argentino que es Stanislao Barach, tiene varios libros, uno se llama Ágilmente, otro se llama En el limbo, que explica de una No sé. forma bastante didáctica y bastante animada cómo funciona el cerebro, las emociones, los pensamientos, cómo eso influye en nuestro comportamiento o en nuestra actuación. Entonces, bueno, a la gente que le guste ese tema de saber cómo funciona su cerebro, creo que son dos libros interesantes. Stanislao Barach, uno es Ágilmente y otro es En el limbo. Me suena. Pues lo Y pondré. luego, pues, de caballos, pues bueno, pues hay un libro, quien sea aficionado a la doma clásica o quiera mejorar su técnica ecuestre, su equitación, hay un libro que se llama La equitación de cotas, que es, para mí, un poco es una versión actualizada. El libro este clásico de Podasky, de Sí. equitación, pues este de cotas se llama La equitación de cotas, que también él fue jinete y director en la Escuela de Viena, y creo que es, pues eso, el libro de Podasky más actualizado, más concreto. A mí Ah, es un libro bien. que me gusta mucho. Genial. Pues los pondré todos en las notas. Última pregunta. The Modern Rider también tiene su playlist de Vale, músicas favoritas de vale. los invitados, que de hecho voy a abrir una nueva, creo, porque ya la que tenemos es bastante amplia. Vale. ¿Hay una que te gustaría añadir? Pues mira, más que una canción, un disco sería. Ah, Y creo que es un totalmente. disco que nadie te va a decir. Es un disco de Enrique Morente que se llama Omega, que es de Enrique Morente con Lagartija Nick. El disco se llama Omega. Vale. Creo que ese disco o ese tipo de canciones creo que no te lo va a recomendar o a decir nadie. Entonces, bueno, Genial, hay de todo. La verdad que tenemos cosas muy, muy conocidas, otras menos, así que genial. pues Vamos a ir haciendo una buena playlist. este seguro que es de los poco conocidos. Genial, sí, no, todavía no lo conocía ni siquiera. Genial, pues muchísimas gracias, muy interesante. Creo que podríamos hacer otra hora Sí, no. fácilmente hablando de esto, si no Al más. final, el entrenamiento mental o la preparación mental es un mundo, un campo tan amplio que al final puedes hacer un podcast solo de gestión de emociones, otro del aprendizaje, otro del control de la atención, otro de establecer metas y cómo gestionar la motivación, otro de mentalidad. O sea, al final es un mundo tan amplio que no es Ujú. posible recoger en un podcast o en un solo libro. Entonces, cuando quieras Estupendo, o otro tipo de colaboraciones o demás, pues encantado. estupendo. Pues muchísimas gracias otra vez y bueno, seguiremos siguiéndote en tus próximas aventuras y libros y demás. Perfecto. Muchísimas gracias. Un placer. Y así concluimos el episodio de hoy. Si os ha gustado, podéis encontrar más información sobre Adrián y las últimas noticias a través de sus redes sociales, así como adquirir su libro desde el enlace que dejo en la descripción. Como siempre, toda la información y los enlaces mencionados en el podcast están disponibles en las notas del episodio. Gracias de corazón a todos los que se toman el tiempo de dejar una reseña, un comentario o de compartir el podcast. Literalmente sois el motor de este programa, ya que estos sencillos gestos contribuyen directamente a aumentar su visibilidad y sobre todo a resaltar el gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.